Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo en el canal de Pablo Fontierroige, 30 de noviembre del año 2024. Eh, Estuve viendo las promesas, ya empezaron las promesas presidenciales obviamente, y empecé a ver las promesas de Kast y Esquela. Déjenme decirle a Arturo Esquela y a José Antonio Kast que están mintiendo. No le crean a Arturo Kast, perdón, a Arturo Esquela y a José Antonio Kast, porque están mintiendo, porque el modelo Bukele no es aplicable en Chile. Y no porque yo no quiera, sino que porque ellos prometen, porque creen que la gente es tonta y definitivamente creen que la gente no va a entender la diferencia que hay entre Chile y El Salvador. A ver, los criminales que tenemos en Chile no son los mismos criminales que hay en El Salvador, son un poco más complicados. Hay serias diferencias entre Chile y El Salvador, y estas diferencias se pueden estudiar entre el año 2019 y el año 2024, sobre todo en el aspecto de crimen organizado transnacional, terrorismo y lavado de activos. Hay informes comparativos que hablan de esto en el periodo de 5 años, que es lo que se necesita para poder explicarle a una audiencia cuáles son las diferencias entre Chile y El Salvador. Es importante presentar una comparativa real, profesional, en materia de crimen organizado, terrorismo y lavado de activos, con base a información pública disponible, científica y real. No de abogados turbios que lo único que quieren es ganar una elección mintiéndole a sus electores. Miren, en El Salvador ha sido históricamente afectado por la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, la 13 y el Barrio 18. Ellos se han dedicado, no solo en El Salvador, sino que en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, a la extorsión, a los homicidios, al narcotráfico, y el gobierno de Nayib Bukele implementó medidas a partir del año 2019, creando un estado de excepción en un país mucho más chico que Chile, donde se puede ejercer un control territorial mucho más potente que un Chile que tiene 4.000 kilómetros de largo. Y obviamente con este estado de excepción Bukele sí pudo reducir significativamente la tasa de homicidios, pero en un país mucho más chico y donde se enfrentaban solamente a pandilleros, solamente a soldados del narcotráfico. La tasa de homicidios disminuyó, obvio, drásticamente, de 50,3 por cada 100.000 habitantes en el 2018 a 7,8 en el 2022. Esto según los datos oficiales. Hay informaciones, obviamente, que hablan de violaciones a los derechos humanos, pero yo no quiero entrar en esa materia porque no lo he visto y no me compete. En materia de terrorismo, si bien no hay presencia de grupos terroristas internacionales, las pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sí han sido acusados de actos de terrorismo por el gobierno salvadoreño. En el 2020, los líderes de la Mara Salvatrucha 13 fueron acusados en Estados Unidos de cometer actos terroristas dentro del territorio americano y fuera del territorio americano. Ahora, no hay cifras disponibles del gobierno de El Salvador con respecto a los actos terroristas cometidos en el territorio del Salvador. Con respecto al lavado de activos, El Salvador es considerado un país vulnerable al lavado de activos debido a la economía dolarizada y a la presencia del crimen organizado. Hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el lavado de activos, un informe de la Gafilat también que habla de El Salvador, y hay una estrategia internacional de control de narcóticos, el INSSR, que también habla de la realidad de El Salvador con respecto a el narcotráfico. En Chile tenemos un problema bastante más grave que no se puede solucionar con lo que está haciendo El Salvador, porque el enemigo es diferente. Por eso uno pilla rápidamente a los políticos cuando mienten. Chile está experimentando una espiral de aumento en la actividad del crimen organizado, con presencias de bandas chilenas y también bandas internacionales, crimen organizado transnacional, con bandas involucradas en el narcotráfico. Ahí se le agrega el tráfico de armas y además la trata de personas, a diferencia de El Salvador. La tasa de homicidio se ha mantenido relativamente baja en comparación con otros países de la región, pero ha aumentado en los últimos años. Igual, con respecto a El Salvador, Chile tiene una tasa de homicidio del 6,3%,
contra el 7,8% de El Salvador, entonces es bastante baja. Eh, Hay informes que hablan obviamente de que Chile ya no es un oasis que se salva del crimen organizado transnacional y esto nos afecta a todos los países a nivel global. Con respecto a terrorismo, sí hay incidentes de violencia por parte de grupos terroristas en Chile, principalmente en la región de la Araucanía, relacionados al conflicto mapuche, pero también en Santiago. Y hay presencia, se ha detectado presencia de Hamas y de Hezbollah y de Al Qaeda dentro del territorio chileno, y los informes internacionales así lo dan cuenta, sobre todo en la macrozona norte. Ahora, datos públicos publicados por el gobierno de Chile sobre actos terroristas en Chile no hay, y llamativamente tampoco hay un informe que hable de quién quemó el metro. No hay un informe oficial al respecto. Con respecto al lavado de activos, no hay tampoco informe al respecto del lavado de activos, pero Chile cuenta con un marco legal que se está mejorando para combatir el lavado de activos, pero igual persisten desafíos para su implementación y generalmente se utilizan mecanismos como el factoring o los fondos de inversión en otros países para lavar activos. Hay informes de la CAFILAT, del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, que hablan de la realidad chilena. Entonces, si bien ambos países enfrentan desafíos en materia de seguridad, las realidades son sumamente distintas. El Salvador se enfoca en la lucha contra pandilleros, tipos que ganan $15 al día. O sea, el presupuesto de los pandillas es irrelevante en comparación con el presupuesto de los grupos de crimen organizado chilenos y extranjeros que operan en Chile, que son multimillonarios. Chile se enfrenta a un desafío transnacional, mientras El Salvador se enfrenta a un desafío local. Entonces, es crucial obviamente que ambos países fortalezcan las instituciones, que ambos países fortalezcan la cooperación internacional y que respeten los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia, pero llegar a decir que van a implementar las medidas de Bukele en El Salvador es simplemente no saber absolutamente nada de la realidad que está pasando en tu propio país, y eso le pasa a los republicanos y a los políticos chilenos en general, que viven una burbuja y que copian ideas de afuera pero que no entienden a lo que se están enfrentando en Chile. Yo les recomendaría a Arturo Esquela y a José Antonio Kast y a los políticos en general en Chile que profundicen la investigación, consulten informes, busquen información adicional en bases de datos especializadas y no en los medios de comunicación. Vayan a los organismos internacionales en vez de estar paseando en el CESCOT con Bukele. Analicen los contextos. Es importante que ustedes analicen los contextos políticos, sociales y económicos de Chile cada 3 meses y proyecten agenda pública a corto, mediano y largo plazo y no le mientan a la gente. Y haciendo un análisis crítico de las políticas implementadas en El Salvador para combatir solamente a las pandillas, ahí te das cuenta que en Chile con esas políticas son completamente insuficientes para combatir al crimen organizado, al terrorismo y al lavado de activos. En Chile tenéis que tener como 10 Bukeles para combatir lo que está pasando en Chile. No se puede aplicar la estrategia de El Salvador en Chile porque el problema que tenemos en Chile es más grave. Entonces, a pesar de que las cifras muestran una distribución drástica en los homicidios en El Salvador, es imposible replicar directamente la misma agenda pública para combatir el crimen organizado transnacional en Chile. Existen, diferencias significativas en el contexto, en la naturaleza criminológica, en el marco legal, que hacen totalmente inviable una transposición directa de la estrategia y menos adaptarla, porque dependen de votaciones en el Congreso. O sea, estas promesas son como promesas al aire que no tienen sentido. Como voy a eliminar impuestos, pero no tenéis ningún estudio que avale lo que quería hacer. A mí me encantaría que eliminaran varios impuestos, pero ¿y los estudios dónde están? Hay diferencias clave que impiden la aplicación de la misma agenda y que Arturo Esquel y Kast tienen que saber y que los políticos tienen que saber antes de mentir. Pedro Pul y todos estos payasos que andan rondando Chile constantemente mintiéndole a la gente, los Kaiser, todos los que tienen la solución, este experto de Grondón en Estados Unidos, pura gente que no tiene idea de lo que pasa en Chile. Ni siquiera Boric sabe, ni siquiera la Toa sabe con su plan enjambre que desaparecieron las abejitas. O sea, el problema de El Salvador
son pandillas chicas, territoriales, pero con un alto nivel de violencia visible en las calles, mientras que Chile, eh, el crimen organizado es más sofisticado, es más top, es más complejo. Estamos hablando de redes transnacionales involucradas en un narcotráfico de muy alto nivel, el tráfico de armas. Estamos hablando de señores de la guerra operando en Chile, y estamos hablando de una trata de personas internacionales de todas las nacionalidades del mundo. Eh, pero la violencia que ellos ejercen es mucho menos visible que en otros países. Eh, El Salvador enfrenta problemas de desigualdad, tiene una pobreza galopante, una exclusión social terrible, que siguen contribuyendo al surgimiento de nuevas pandillas, porque hay nuevas pandillas. Eh, Chile tiene un contexto social diferente, su problema son las tomas, pero cuando uno hace lo macro en el país, tampoco es tan grave el problema está focalizado. Eh, El Salvador implementó medidas con un fuerte componente represivo, restricción de derechos, estados de excepciones acotados en ciertos lugares o a nivel nacional. En cambio, Chile tiene como un estado de derecho más consolidado, eh, y garantías que obviamente con este espectro político limitarían la aplicación de medidas similares. De hecho, tenemos al mismo ejército que dice, al mismo comandante en jefe del ejército que dice que no está preparado para combatir el crimen organizado. Entonces tendríamos que tener especialistas que vinieran de otros países a enseñarle a nuestros militares a cómo combatir el crimen organizado transnacional, el terrorismo y el tráfico de armas y la trata de personas. Si no es tan fácil, no es llegar y prometer. Eh, pero ¿qué se puede aprender en Chile de la experiencia de El Salvador? Mira, si bien la receta no es aplicable directamente en Chile, se pueden extraer algunas lecciones de la experiencia salvadoreña. Primero, la importancia de la inteligencia y la investigación. El Salvador ha invertido en tecnología e inteligencia para identificar y desarticular estructuras criminales. Chile está al debe en eso. La ANI no aporta, la PDI no aporta, Carabineros no aporta, y las inteligencias de las Fuerzas Armadas tampoco aportan mucho a lo que está pasando en el terreno realmente. Fallan ahí en el tema Humit, fallan mucho. Por otro lado, con respecto al control territorial, si bien el enfoque debe adaptarse a la realidad chilena, es súper importante tener presencia en las zonas con alta actividad criminal, y en Chile estamos al debe con la cantidad de militares y con la cantidad de policías. Tendríamos que estar sacando 5.000 a 10.000 policías por año y no tenemos esa cantidad. Entonces estamos al debe hace 5 años atrás. Y por otro lado, El Salvador obviamente ha buscado cooperación con países vecinos. Chile debe fortalecer y dejar de pelearse con los países vecinos y empezar a fortalecer la cooperación regional e internacional para combatir el crimen organizado transnacional y permitir que operadores de otros ejércitos del mundo vengan a operar a Chile junto con nuestras Fuerzas Armadas, como se hace en Argentina, como se hace en Paraguay, como se hace en Brasil, para poder combatir estos flagelos. Chile necesita una estrategia integral que combine prevención, que aborde las causas del crimen organizado, también obviamente un fortalecimiento institucional. Necesita mejorar el armamento y la capacidad de las policías, necesita depurar a la fiscalía, necesita depurar el poder judicial. Tiene que trabajar con otros países y otras agencias para combatir a las redes transnacionales en Chile. Si bien la experiencia de El Salvador se puede ir a mirar, puede ser valiosa, pero Chile tiene que desarrollar su propia estrategia para combatir el crimen organizado transnacional. Primero, considerando su contexto específico. Segundo, considerando su geografía. Tercero, considerando sus recursos. Y cuarto, entendiendo que nosotros no tenemos pandillas, nosotros tenemos crimen organizado transnacional. Nosotros tenemos FARC, ELN Urbano, Hamas, Al Qaeda, Hezbollah, tenemos Dangreta, tenemos Mafia de los Balcanes, tenemos disidencias de la FARC, tenemos Tren de Aragua, tenemos Los Lobos, tenemos todo lo que se les ocurra más las bandas chilenas. Entonces, tenemos un problema bastante grande, que copiando cosas de otros países no vamos a solucionar. Así que la invitación en este caso personal es a, mientras me tomo este cafecito de día sábado para recuperarme de la semana,
es a toda la gente del sector a dejar de mentir. No mientan. El enemigo no es el mismo. Acá hay que aplicar mano dura en serio, pero sabiendo a qué se enfrentan. No copiando cosas como para que la gente los vote. No tienen idea a lo que se enfrentan. Entonces, obviamente, al no tener idea a lo que se enfrentan, al no saber cuál es el enemigo, no pueden gestionar pues, el delito, no pueden gestionar, como se dice, el territorio, entonces están bastante cagados. Muchos comentarios dicen, ¿y tú por qué no haces nada? ¿Y por qué no? Porque yo estudio para mi comunidad en YouTube, para mi comunidad en Twitter y para mi comunidad en Instagram. Yo no estudio para ayudar políticos y las comunidades en mis redes sociales no me pagan a mí para ayudar políticos, a mí me pagan para ayudarlos a ellos. Entonces, imagínense que toda la comunidad de más de 53.200 personas en YouTube, los más de 43.000 en Twitter y los más de 7.000 en Instagram, hoy están entendiendo de que nosotros tenemos un problema más grave y que el problema de El Salvador es nada comparado con lo que pasa en Chile y que las estrategias del Salvador no van a servir en Chile. ¿Por qué? Primero, porque nuestro problema es mucho más sofisticado, es mucho más grande, son tres grandes problemas, que es el crimen organizado transnacional, el terrorismo y la trata de personas, y nuestro país es mucho más grande. Así que, y tenemos mucho menos soldados y policías en comparación con la cantidad de delincuentes que tenemos. Así que a dejar de mentir a los políticos, a trabajar más en criminología y seguridad, y trabajen con gente que sepa, trabajen con asesores de seguridad chilenos, porque son de libro, no tienen idea del terreno, no saben lo que es la calle, no entienden de dónde viene el problema. De hecho no conocen el problema. La diferencia con los que estudiamos es que sí conocemos a las personas que son el problema para la sociedad y también escuchamos la otra campana, observamos y analizamos lo macro y por eso podemos dar estos programas. Así que cada donación que ustedes hacen es una espada en la batalla cultural. Ayúdenme a seguir creando contenido, a formándome en criminología y seguridad. Ya sabes que pueden donar a través de mi cuenta Root con los datos abajo del video, alias Pablo 1975. Muchas gracias a Martita, a La Lorna, a Enrique, a Patricia, a Elizabeth, a Jorge, a Sergio, a Rociel, a María Angélica, a Verónica, que estuvo tremenda, a Selma, a Bruno, a Ivonne, a Richard, a María Soledad, a Camilo, a Lilian, a Jorge, a quienes han realizado depósitos en efectivo, a Mario, a Gloria, a Enrique, a Verónica, al anónimo de la O, a la anónima de la I, a Mauricio, a Reinaldo, muchas gracias a todos, en serio. Muchísimas gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta Root en Chile. Valoro enormemente su generosidad, que me permite dedicar más tiempo a la batalla cultural y a continuar mis estudios. Los datos están acá abajo en el comentario fijado. También están los comentarios del Banco Falabella, los datos de la cuenta corriente del Banco Falabella, el link de PayPal y el link de Patreon. Gracias a los miembros del canal y ya sabes, por la rutina, like, compartir, comentar, suscribirse y si se sienten generosos, un super thanks me vendría de maravilla. Antes de decirle que nos vemos en la próxima semana, envíenle este video a los republicanos. Sería bueno que vieran este video y entendieran que con un viaje y un par de fotitos y agarrar papelitos no se solucionan las cosas. Hay que estudiar y hay que hacer agenda pública con muchos años de anticipación. Yo vengo estudiando esto hace varios años, me estoy profesionalizando hace 2 años gracias a la comunidad y sé de lo que estoy hablando. Entonces el dato mata la promesa electoral en este caso, no solo el relato. Un abrazo a todos. Que tengan un excelente día 30 de noviembre del año 2024.